¿Cómo funciona tu máquina escalar? ¿Qué está pasando realmente dentro de tu máquina escalar cuando la enciendes? ¿Magia? ¿Energía libre? ¿O principios científicos muy concretos que fueron descubiertos hace siglos? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en la historia. Mucho antes de Tesla, otros ya estaban sentando las bases de lo que hoy usamos en estos circuitos, como Nicholas Callan, William Sturion, Michael Faraday, Henry Hertz. Todos ellos, pieza a pieza, formaron lo que hoy es tu máquina escalar. Con la idea de transmitir electricidad sin cables, Nikola Tesla patentó este invento en 1891. Experimentó con una variedad de bobinas de distintos tamaños para generar descargas de alta tensión y alta frecuencia. Basándonos en este principio, explicaremos cómo funciona cada parte de esta máquina. Para empezar, necesitaremos como elemento esencial un transformador de alta tensión que elevará el voltaje que nos entrega nuestra fuente de 12 voltios a entre 10.000 y 30.000 voltios, usando un campo magnético basado en el principio de inducción electromagnética. La inducción electromagnética, descubierta por Michael Faraday, tiene dos ideas clave. 1. Si mueves un imán cerca de una bobina, alambre enrollado, se genera corriente eléctrica en la bobina. Por ejemplo, mover un imán dentro de una bobina de cobre genera electricidad. 2. Si haces pasar corriente por una bobina, se genera un campo magnético a su alrededor. La bobina se comporta como un electroimán. En el flyback usamos ambos principios, pero al revés. Primero, la ZVS envía corriente alterna a la bobina primaria del flyback. Esto genera un campo magnético oscilante en su núcleo de ferrita, como un electroimán. Luego, ese campo cambia muy rápido, porque la corriente sube y baja. Ese cambio rápido del campo induce un voltaje altísimo en la bobina secundaria, por tener muchas más vueltas que la bobina primaria. Un flyback es un tipo especial de transformador que se utiliza para generar alta tensión a partir de un voltaje bajo. Está formado por dos bobinas enrolladas alrededor de un mismo núcleo de ferrita, un material magnético. Ambas bobinas están separadas eléctricamente, pero acopladas magnéticamente a través del núcleo de ferrita. ¿Por qué se parece a nuestro circuito escalar? El diseño del flyback es muy parecido al circuito que construiremos más adelante con una bobina primaria, conectada al spark gap y capacitores. Una bobina secundaria, que amplifica el campo escalar. En ambos casos, el principio es el mismo. Una bobina crea un campo magnético, y otra lo recibe y transforma en voltaje. Así, gracias a Faraday, convertimos 12 voltios en miles de voltios usando solo bobinas y campos magnéticos. Sin contacto físico, solo con magnetismo y movimiento eléctrico. La placa ZVS es un componente que regula el flujo de corriente. Esta recibe 12 voltios de corriente continua de la fuente de alimentación. Esta alterna rápidamente el paso de corriente entre dos transistores MOSFET. Esta oscilación genera una corriente alterna de alta frecuencia, que pasa por la bobina primaria del flyback. Así se induce una alta tensión en la bobina secundaria del flyback, generando miles de voltios. El flyback necesita corriente alterna para funcionar. Como tú tienes una fuente DC, corriente continua, necesitas la ZVS para transformarla en AC, corriente alterna. Resumiendo el proceso. Fuente entrega 12 voltios DC. ZVS lo convierte en AC de alta frecuencia, 20 a 60 kHz. La corriente alterna excita la bobina primaria del flyback. El flyback, por inducción electromagnética, entrega alta tensión en su bobina secundaria. Luego, esta corriente pasa a nuestro spark gap. El spark gap es un espacio entre dos electrodos donde salta una chispa. Cuando la tensión es suficientemente alta, la electricidad salta a ese espacio como un rayo. Esto se llama descarga disruptiva. El spark gap tiene tres funciones principales en nuestra máquina. 1. Actúa como interruptor automático. Cuando el voltaje en los capacitores llega a un nivel alto, la chispa cierra el circuito por un instante y libera toda la energía acumulada. 2. Inicia la oscilación. Esa descarga repentina activa la resonancia del circuito LC, bobina y capacitores, generando pulsos eléctricos de alta frecuencia. 3. Produce pulsos muy rápidos y potentes. Esos pulsos son los que excitan el sistema y permiten que funcione como una máquina escalar o una bobina Tesla. ¿Y por qué le añadimos más de un salto de chispa? Cuando colocas varios gaps en serie, varios saltos de chispa, el calor generado por cada chispa se distribuye, lo que disipa mejor la energía térmica. Y hacemos que los electrodos que usemos en el salto no se desgasten tan rápido.
El spark gap es el corazón del sistema. Cada chispa libera un pulso de energía que hace vibrar todo el circuito. Después, esta energía liberada pasa a los capacitores. Los jarros Leyden fueron los primeros capacitores de la historia. Almacenaban energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Se cargaban con una fuente de alta tensión y luego liberaban esa energía de golpe cuando se conectaban a un circuito. Hoy en día usamos capacitores modernos, de poliéster, cerámicos, electrolíticos, que cumplen la misma función pero con más eficiencia, menor tamaño y mejor resistencia térmica y eléctrica. Los capacitores liberan esa energía rápidamente a través del spark gap, generando una corriente pulsante. Esa corriente va hacia la bobina primaria, iniciando la oscilación del campo magnético. Cuando conectamos los capacitores a la bobina primaria, normalmente D'Arsonval, una bobina horizontal de espiras separadas, formaremos un circuito resonante. Un circuito resonante es LC y lo forma un inductor o bobina y un capacitor o conjunto de capacitores. Este tipo de circuito tiene una propiedad mágica. Oscila de forma natural a una frecuencia específica, conocida como frecuencia de resonancia. Esta resonancia produce ondas electromagnéticas estables y repetitivas y también produce pulsos de alta frecuencia que son ideales para generar campos escalares. El circuito LC funciona de la siguiente manera. El capacitor se carga, almacena energía en forma de campo eléctrico. Luego, se descarga hacia la bobina primaria, D'Arsonval, con lo cual actúa como resistencia de todos nuestros capacitores. Por eso nuestro circuito no tenemos resistencias en cada capacitor porque es la bobina la que los descarga, luego esta genera un campo magnético. Al colapsar el campo, se genera nueva corriente, vuelve a recargar todos los capacitores, invirtiendo la polaridad. El ciclo se repite, la energía va y viene, como un péndulo. Se puede hacer con casi cualquier tipo de bobina, pero para este circuito usamos un alambre grueso de cobre pelado, de entre 2 milímetros a 3 milímetros de diámetro. De 8 a 22 vueltas, menos vueltas es mejor, espiras separadas entre sí, no apretadas para que así disipe el calor mejor y favorezcan un campo magnético más amplio, ideal para acoplar con la bobina secundaria. La bobina primaria cierra el circuito de descarga, crea el circuito LC resonante, generando un campo magnético pulsante, actuando como una antena emisora de ondas de alta frecuencia. Ese campo es lo que induce voltaje en la bobina secundaria y permite la transmisión de energía escalar. Luego, viene otra parte muy importante, que es la bobina secundaria. Es importante ya que es la encargada de amplificar aún más la energía de alta frecuencia generada en la bobina primaria. Así como en el flyback vimos que una bobina secundaria con más vueltas generaba un voltaje mucho mayor. En nuestra máquina escalar pasa exactamente lo mismo. Para amplificar la energía, esta bobina secundaria debe tener muchas más vueltas que la primaria. Este desequilibrio en el número de espiras permite que el campo magnético pulsante de la bobina primaria induzca un voltaje aún más alto en la bobina secundaria. Este fenómeno es el mismo principio que vimos con la inducción electromagnética. Debe estar acoplada magnéticamente a la primaria, lo que significa que debe estar muy cerca o conectada con ella. Dependiendo del uso que quieras darle a tu máquina escalar, puedes elegir entre varios diseños. Todos tienen en común más vueltas, alambre más delgado y buen acoplamiento a la primaria. 1. Bobina tipo Odin. Bobina vertical. Entre 100 y 700 vueltas, alambre delgado. Muy usada en máquinas de electroterapia antiguas. 2. Bobina tipo Tesla, clásica. Más de 1000 vueltas. Genera altísima tensión en la salida. Puede acoplarse a una antena Lakhovsky para tener múltiples frecuencias a la vez. 3. Bobina plana tipo Tesla. También conocida como bobina panqueque. Se enrolla en espiral plana, ideal para hacer sistemas de campo uniforme que interactúan mejor con el cuerpo. Y ya para finalizar, debemos tener una puesta a tierra conectada a la bobina primaria. En los sistemas de Tesla, por ejemplo, la tierra no era solo un punto de descarga, sino una parte activa del circuito. Conectaban uno de los terminales del sistema, como la base de la bobina secundaria, directamente a tierra para que la energía pudiera fluir en un ciclo completo. Sistema, aire o cuerpo, tierra y sistema otra vez. La tierra era el otro polo del circuito. Sin ella, el circuito quedaba incompleto. En estos circuitos de alta frecuencia, si no hay buena puesta a tierra, pueden aparecer cargas residuales. Toda la carga recae en el spark gap, el campo magnético se puede volver inestable y sobre todo,
la energía puede descargarse por donde no debe, por ti, por la mesa, por el aire. La Tierra actúa como válvula de escape segura. Esperamos que este video te haya aclarado muchas dudas sobre cómo funciona realmente tu máquina escalar, y que ahora veas que detrás de todo esto hay ciencia, historia y mucha energía. ¿Te quedó alguna pregunta? Déjala en los comentarios y con gusto te respondemos. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo más sobre energía escalar y cómo sacarle el máximo provecho a tu equipo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.